Paranormal, el legado de los Warren. En este episodio de Dosis de Ficción, exploramos el legado de los Warren, la famosa pareja de investigadores paranormales que han dejado una huella imborrable en la historia del fenómeno sobrenatural. ¿Fraude o realidad? Te invitamos a formar parte de la discusión. Cuando hablamos de lo sobrenatural, pocos nombres resuenan tanto como el de Ed y Lorraine Warren. Ellos no solo estudiaron el misterio, sino que lo vivieron, lo enfrentaron y, según sus seguidores, lo combatieron. Conocidos como pioneros en el campo de las investigaciones paranormales, los Warren dedicaron su vida a explorar aquello que muchos consideran prohibido: el mundo de los demonios, las entidades malignas y los espíritus que acechan entre nosotros. Bienvenidos a Dosis de Ficción. Abróchense el cinturón, apaguen las luces y prepárense, porque este viaje será uno de los más difíciles de discernir entre la realidad y la ficción. Agarren sus palomitas, su bebida favorita y su mantita, porque lo que está por venir podría pegarlos al sofá y no dejarlos levantar. Van a cuestionar todo lo que creen saber. Ed Warren era un demonólogo autodidacta, uno de los pocos reconocidos por la Iglesia Católica, mientras que Lorraine era una medium clarividente capaz de percibir lo que nuestros ojos no pueden ver. Juntos, formaron un dúo único que no solo investigó cientos de casos, sino que también dejó un legado lleno de controversia y misterio. En este episodio, exploraremos los casos que los hicieron famosos, los secretos de su polémico Museo de lo Oculto, y analizaremos la línea entre la verdad y el fraude que siempre los acompañó. ¿Fueron héroes en la lucha contra el mal o visionarios del marketing paranormal? Acompáñanos a descubrirlo en este viaje al corazón de lo inexplicable. Prepárate para entrar en el mundo de los Warren. Lo que escucharás hoy podría desafiar tus creencias y perturbar tus sueños. Ed Warren y Lorraine Warren, un matrimonio unido por algo más que el amor, el deseo de enfrentar lo desconocido. A lo largo de más de 5 décadas, este dúo se convirtió en sinónimo de lo paranormal, investigando fenómenos que iban desde simples ruidos inexplicables hasta supuestas posesiones demoníacas. Ed Warren era un hombre pragmático y directo, un demonólogo autodidacta en un mundo donde pocos se atrevían siquiera a pronunciar la palabra demonio. Aunque carecía de formación teológica formal, fue reconocido por la Iglesia Católica por su conocimiento y sus contribuciones en casos donde la fe parecía ser la única arma contra el mal. Para Ed, no había duda. El mal era real y podía manifestarse de formas aterradoras en el mundo físico. Lorraine Warren, por otro lado, era la luz en medio de la oscuridad. Como medium y clarividente, decía poseer la capacidad de ver y sentir cosas que otros no podían. Según ella, su sensibilidad espiritual la conectaba con almas errantes, energías residuales y, en los peores casos, entidades demoníacas. Lorraine no solo complementaba el trabajo de Ed, era quien descifraba los mensajes ocultos en cada caso, guiándolos a través del velo de lo inexplicable. Juntos, los Warren no solo investigaron fenómenos sobrenaturales, también actuaron como mediadores entre las víctimas y aquello que las atormentaba. Según ellos, su misión no era solo documentar, sino proteger. Mientras Ed enfrentaba a las entidades con oraciones y rituales, Lorraine ofrecía consuelo a las almas humanas atrapadas en medio del conflicto. Esta dinámica única los convirtió en una pareja difícil de ignorar, pero también los puso en el centro de múltiples críticas. Para sus seguidores, eran héroes espirituales. Para sus detractores, simples oportunistas. Pero lo que nadie puede negar es el impacto que tuvieron en el mundo de lo paranormal. Para entender el legado de los Warren,
primero debemos conocer a las personas detrás de los casos. Edward Warren Miney, conocido como Ed Warren, nació en 1926. Desde joven mostró interés por lo sobrenatural, afirmando haber crecido en una casa que él mismo describió como embrujada. Aunque no tuvo una formación académica formal en demonología, Ed se convirtió en un experto autodidacta, estudiando casos de actividad demoníaca y espiritismo por cuenta propia. Su enfoque lo llevó a ser reconocido incluso por la Iglesia Católica, algo poco común para un laico. Era el investigador principal en cada caso, enfrentándose a lo que él llamaba manifestaciones del mal con la fe como su principal arma. Lorraine Rita Moran, nacida en 1927, era su contraparte espiritual. Según ella, desde pequeña tuvo la habilidad de percibir energías y espíritus. Lorraine era médium y clarividente, lo que significa que no solo sentía la presencia de entidades sobrenaturales, sino que también podía comunicarse con ellas. Su don le permitió identificar problemas paranormales incluso antes de que fueran evidentes para el resto del equipo. Como equipo, Ed y Lorraine combinaron sus habilidades únicas. Mientras Ed investigaba desde una perspectiva metódica y espiritual, Lorraine actuaba como el puente entre el mundo físico y lo sobrenatural. Juntos, formaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra en 1952, con el objetivo de documentar fenómenos paranormales y ayudar a personas aterrorizadas por fuerzas que no comprendían. Ed y Lorraine Warren se convirtieron en figuras clave en el mundo paranormal porque llevaron las investigaciones sobrenaturales a un nivel que nadie había alcanzado antes. No solo enfrentaron casos reales de actividad paranormal, sino que documentaron cada uno de ellos con el objetivo de demostrar que estos fenómenos eran más que supersticiones o historias de terror. Su trabajo fue pionero en una época en la que hablar de lo paranormal era considerado tabú o mera ficción. Además, fueron responsables de algunos de los casos más documentados en la historia paranormal, como la famosa casa de Amityville o la muñeca Annabelle. Publicaron libros, realizaron conferencias y aparecieron en medios, acercando el misterio de lo sobrenatural a millones de personas en todo el mundo. Incluso después de su muerte, sus casos y legado siguen siendo motivo de estudio, debate y, para muchos, inspiración. Más allá de sus habilidades, los Warren dejaron un impacto cultural innegable, influyendo en películas, documentales y series de televisión. En el mundo de lo inexplicable, su nombre está grabado con la tinta de la intriga y el misterio. El legado de Ed y Lorraine Warren está compuesto por historias que parecen salidas de las páginas de un libro de terror, pero que ellos aseguraron haber vivido en carne propia. Desde enfrentarse a demonios en antiguas casas victorianas hasta interactuar con objetos que parecían tener vida propia, los Warren documentaron cientos de casos paranormales. Sin embargo, su trabajo no solo los convirtió en pioneros, sino también en el blanco de fuertes críticas y escepticismo. En este episodio, vamos a profundizar en los casos que marcaron su carrera y que hoy forman parte de la cultura popular. La temible muñeca Annabelle, los horrores de Amityville, el poltergeist de Enfield y muchos más. Pero también abriremos la puerta a un aspecto menos conocido: las controversias que rodearon a su trabajo. Más allá de los juicios, exploraremos cómo estas historias cambiaron la percepción de lo sobrenatural y el impacto que han tenido en el mundo del cine, la literatura y la investigación paranormal. Este viaje al corazón de lo inexplicable nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. Orígenes, el inicio de un camino sobrenatural. Antes de convertirse en referentes del mundo paranormal, los Warren llevaban vidas aparentemente comunes, pero sus orígenes marcarían el camino que los llevaría a explorar los misterios más oscuros de lo sobrenatural.
Ed creció en un hogar donde, según él, se manifestaban fenómenos extraños. Desde temprana edad, experimentó lo que describía como ruidos inexplicables, sombras que se movían por las habitaciones y una sensación constante de presencia. Estas experiencias no solo lo marcaron, sino que despertaron en él un interés insaciable por entender lo paranormal. Con el tiempo, comenzó a leer sobre demonología y a estudiar casos de infestaciones y posesiones, convirtiéndose en un investigador autodidacta en un campo que pocos se atrevían a explorar. Lorraine, por otro lado, descubrió su don de clarividencia siendo apenas una niña. Según sus propias palabras, podía ver luces y energías alrededor de las personas que otros no podían percibir. Aunque al principio pensaba que era algo normal, pronto se dio cuenta de que poseía una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural. Esto la llevó a desarrollar una conexión intuitiva con fenómenos que desafían la lógica. Ambos se conocieron durante la juventud y se casaron poco después. Su relación fue mucho más que un vínculo romántico. Fue el inicio de una sociedad que uniría sus habilidades únicas. Durante los primeros años de su matrimonio, Ed trabajaba como pintor y artista, retratando casas históricas de Nueva Inglaterra. Sin embargo, siempre que encontraba un hogar que los lugareños decían estar embrujado, lo investigaba junto con Lorraine. Este hábito fue el primer paso hacia lo que eventualmente se convertiría en su carrera en el mundo paranormal. Su verdadera incursión formal en el campo comenzó cuando decidieron documentar sus experiencias. Ed y Lauren ofrecían ayuda a familias aterrorizadas por fenómenos que no podían explicar, mientras recopilaban pruebas y testimonios que respaldaban sus investigaciones. Así, poco a poco, se forjaron un nombre como los investigadores paranormales más destacados de su época. Lo que comenzó como un interés compartido se convirtió en una misión: ayudar a otros enfrentándose a lo desconocido. Y aunque sus métodos y conclusiones han sido cuestionados, nadie puede negar que su historia es tan fascinante como aterradora. En 1952, Ed y Lorraine Warren dieron un paso decisivo en su carrera al fundar la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Este grupo, conocido por sus siglas en inglés NISPR, se creó con un propósito claro: investigar fenómenos paranormales y ayudar a quienes se sentían acosados por fuerzas que no podían comprender. La sociedad no solo fue una plataforma para sus investigaciones, sino también un espacio donde reunieron a otros interesados en lo sobrenatural, como investigadores, estudiantes, religiosos y científicos curiosos. Desde su creación, el objetivo principal fue documentar casos paranormales de forma meticulosa y, cuando era necesario, buscar la ayuda de la Iglesia Católica para realizar exorcismos o bendiciones en los lugares afectados. Este equipo no se limitaba a estudiar casas embrujadas. Su alcance incluía infestaciones demoníacas, poltergeists, objetos poseídos y hasta posesiones humanas. Para los Warren, cada caso era una oportunidad de aprender más sobre las fuerzas que operan más allá del mundo visible, pero también un acto de servicio hacia las familias que vivían aterrorizadas. Con la fundación de esta sociedad, los Warren sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las bibliotecas más extensas de casos paranormales en la historia. Archivos llenos de fotografías, grabaciones de audio, relatos de testigos y dibujos de Ed se convirtieron en un legado que, incluso hoy, sigue siendo objeto de debate y estudio. Pero la sociedad no solo era un grupo de investigación, también simbolizaba la visión de Ed y Lorraine, una unión entre ciencia, espiritualidad y fe. Para ellos, enfrentar lo paranormal no era solo una cuestión de curiosidad, sino una misión divina.
la visión religiosa como base de su trabajo. Para Ed y Lorraine Warren, lo paranormal no era solo un misterio que debía resolverse, sino una batalla espiritual entre el bien y el mal. Su trabajo estaba profundamente arraigado en su fe católica, que consideraban no solo una guía moral, sino también un arma esencial contra las fuerzas oscuras que enfrentaban. Ed, como demonólogo, creía que muchas de las experiencias paranormales que investigaban tenían un origen demoníaco. Según él, estas entidades buscaban debilitar el espíritu humano, provocar el caos y, en última instancia, alejar a las personas de su conexión con Dios. Lorraine, como medium, veía su capacidad de comunicación con el mundo espiritual como un don divino, un puente entre los vivos y los muertos, que debía usarse para proteger y sanar. Para los Warren, su fe no era solo personal, sino un aspecto central de su trabajo. Antes de comenzar cualquier investigación, rezaban juntos, pidiendo protección divina. Cuando enfrentaban casos extremos, buscaban la ayuda de sacerdotes para bendecir hogares o realizar exorcismos. Según ellos, el poder de la oración y la intervención divina eran esenciales para combatir las fuerzas que desafiaban las leyes de lo natural. Esta visión religiosa también los llevó a actuar como guías espirituales para las familias que ayudaban. Les ofrecían no solo soluciones prácticas, como limpiar un espacio o retirar un objeto maldito, sino también consejos sobre cómo fortalecer su fe para protegerse de futuras amenazas. Sin embargo, su enfoque basado en la fe no estuvo exento de críticas. Algunos argumentaban que su énfasis en el catolicismo limitaba su perspectiva, mientras que otros veían en sus métodos una mezcla inusual de religión, ciencia y misterio. Pero para Ed y Lorraine, la fe no era negociable. Era la clave para enfrentar lo sobrenatural. Así, cada caso que tomaban era, para ellos, un acto de servicio no solo a las personas afectadas, sino también a una misión más grande: luchar contra el mal en todas sus formas. Casos más famosos de los Warren. A lo largo de su carrera, Ed y Lorraine Warren estuvieron involucrados en cientos de casos paranormales, pero solo unos pocos lograron trascender el tiempo y convertirse en verdaderas leyendas. Hoy exploraremos 5 de los casos más emblemáticos que definieron su legado, desde una muñeca poseída hasta un juicio sin precedentes. La muñeca Annabelle. Todo comenzó cuando 2 estudiantes de enfermería adquirieron una muñeca Raggedy Ann como regalo. Poco después, comenzaron a experimentar sucesos inquietantes. La muñeca aparecía en habitaciones distintas a las que la habían dejado. Objetos se movían inexplicablemente, y un extraño papel con mensajes como «Ayúdame» surgió de la nada. Desesperadas, las jóvenes buscaron la ayuda de los Warren, quienes concluyeron que la muñeca no estaba poseída, sino que era utilizada como un conducto por un espíritu malévolo. Annabelle fue retirada por los Warren y colocada en su museo de lo oculto dentro de una vitrina sellada, con advertencias claras. No abrir bajo ninguna circunstancia. La casa de Amityville. Uno de los casos más famosos, y también el más polémico, ocurrió en Amityville, Nueva York, en 1975. La familia Lutz se mudó a una casa donde, un año antes, Ronald DeFeo Jr. había asesinado a toda su familia. Los Lutz afirmaron haber experimentado fenómenos aterradores, voces demoníacas, olores pútridos y figuras oscuras que los acechaban. Ed y Lorraine investigaron la casa y declararon que estaba plagada de una fuerza demoníaca extraordinaria. Aunque su relato capturó la imaginación colectiva, muchos escépticos lo calificaron como un fraude, lo que desató un debate que continúa hasta hoy. El poltergeist de Enfield. En 1977, en un suburbio de Londres,
una familia vivió uno de los casos de poltergeist más documentados de la historia. La madre y sus 4 hijos reportaron muebles moviéndose solos, voces extrañas y levitaciones. Aunque el caso fue investigado por múltiples equipos, los Warren también viajaron a Inglaterra para estudiarlo. Lorraine afirmó que el espíritu de un hombre anciano estaba detrás de las manifestaciones, pero otros investigadores sugirieron que algunos fenómenos pudieron haber sido fabricados por los propios niños. El caso sigue dividiendo opiniones. La familia Perron, El Conjuro. En la década de 1970, la familia Perron se mudó a una casa en Rhode Island, donde comenzaron a ocurrir eventos paranormales cada vez más perturbadores. Según los Warren, la casa estaba maldita por el espíritu de Bathsheba Sherman, una supuesta bruja que había vivido allí en el siglo XIX. Lorraine aseguró haber visto a Bathsheba y describió su presencia como una de las más aterradoras que había enfrentado. Este caso inspiró la exitosa película El Conjuro y fue una prueba del enfoque integral de los Warren, combinando investigación, fe y apoyo emocional a las víctimas. El juicio de Arne Cheyenne Johnson. En 1981, los Warren se involucraron en un caso legal sin precedentes en Estados Unidos. Arne Cheyenne Johnson, acusado de asesinato, afirmó haber cometido el crimen mientras estaba poseído por un demonio. Ed y Lorraine habían investigado previamente la posesión del hermano menor de la novia de Arne, David, y aseguraron que el demonio había pasado de David a Arne durante un exorcismo. Aunque el tribunal no aceptó la defensa de posesión demoníaca, el caso atrajo la atención mundial y reforzó la reputación de los Warren como investigadores del mal sobrenatural. Estos casos no solo demostraron el alcance de las investigaciones de los Warren, sino también la línea delgada entre lo sobrenatural y la controversia. Pero, ¿eran estos fenómenos reales o fruto de mentes sugestionadas? El Museo de lo Oculto. Imagina un lugar donde cada objeto tiene una historia inquietante, donde cada esquina está impregnada de misterio y advertencias de un mundo que la mayoría preferiría ignorar. Así es el Museo de lo Oculto de los Warren, ubicado en el sótano de su antigua casa en Connecticut. Fundado por Ed y Lorraine, este museo alberga una de las colecciones más extrañas y perturbadoras del mundo. Entre los artículos más destacados se encuentra, por supuesto, Annabelle, encerrada dentro de una vitrina de madera y vidrio con un cartel que advierte: no abrir bajo ninguna circunstancia. La muñeca es el epicentro del museo. Los Warren afirmaron que Annabelle no estaba poseída, sino que era un conducto para un espíritu demoníaco. Su aspecto inofensivo contrasta con los relatos aterradores de quienes intentaron interactuar con ella. Pero Annabelle no está sola. Otros objetos igualmente intrigantes llenan el museo. Por ejemplo, está el espejo de una mansión antigua, supuestamente utilizado en rituales ocultos, y que, según Ed, refleja más que simples imágenes. También se encuentra un ídolo satánico recuperado de un bosque en Connecticut, cuya presencia, según los Warren, trae consigo una energía pesada y perturbadora. En una esquina sombría se encuentra el vestido de novia de una mujer que, según la leyenda, falleció trágicamente el día de su boda. Hay también una caja de música que, según los Warren, toca melodías sin ser activada, y una muñeca de porcelana con una mirada fija que ha causado escalofríos a más de un visitante. Cada uno de estos objetos, según los Warren, tiene un propósito: mantener el mal contenido y proteger al mundo exterior. Por eso, el museo no es solo una colección de curiosidades, sino un lugar que ellos mismos describieron como un campo de batalla espiritual. Antes de abrir sus puertas al público, Ed y Lorraine se aseguraban de bendecir el museo regularmente,
convencidos de que los objetos aún contenían la energía de sus oscuros orígenes. Muchos visitantes han descrito experiencias inquietantes durante sus recorridos. Sensaciones de ser observados, objetos que parecen moverse ligeramente o una presión inexplicable en el ambiente. Sin embargo, los Warren siempre advertían que estos artefactos no eran un juego y que cualquiera que los subestimara podría enfrentarse a consecuencias graves. Muchos subestimaron el peso de estas advertencias. Aquí les comparto algunos testimonios que han quedado grabados en la memoria colectiva. El motociclista y Annabelle. Uno de los relatos más impactantes está relacionado con Annabelle. Un joven motociclista visitó el museo con su novia. Al llegar frente a la vitrina de la muñeca, comenzó a burlarse, golpeando el cristal y desafiándola a hacer algo. Lorraine, que estaba presente, le pidió que no faltara el respeto al artefacto, pero el joven desestimó sus palabras. Al salir del museo, el motociclista y su novia tuvieron un accidente en su moto. Según testigos, perdieron el control inexplicablemente y el joven falleció en el acto. La novia, quien sobrevivió, afirmó que momentos antes del choque sintió un escalofrío que la dejó inmóvil. El hombre del espejo. En otra ocasión, un visitante narró su experiencia frente al antiguo espejo ritualístico. Mientras observaba su reflejo, creyó ver un rostro oscuro y siniestro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Lo más inquietante ocurrió esa noche, cuando afirmó que, al cerrar los ojos, veía el mismo rostro acercándose a él. Aterrorizado, regresó al museo días después para pedir una bendición de protección. La caja de música. Una joven pareja contó que durante su visita se detuvieron frente a la antigua caja de música. Aunque no la tocaron, de repente, la caja comenzó a reproducir una melodía suave y melancólica. El guía explicó que era imposible que la caja funcionara sola, ya que estaba descompuesta hacía años. La pareja describió la experiencia como hermosa pero escalofriante y aseguró haber tenido sueños recurrentes con esa melodía durante semanas. Un peso inexplicable. Otro visitante relató que al entrar al museo, sintió como si una fuerza invisible lo presionara hacia el suelo, especialmente cerca de una sección donde se encontraban varios artefactos usados en rituales satánicos. Aunque nunca vio nada fuera de lo normal, la sensación de opresión lo persiguió durante todo el recorrido. Dijo que jamás había sentido tanto miedo en su vida. Estos testimonios, junto con muchos otros, contribuyen a la fascinación y el temor que rodean al Museo de lo Oculto. Para algunos, son meras coincidencias o sugestión. Para otros, son la prueba de que el mal realmente puede ser contenido en objetos cotidianos. Pero una cosa es segura, nadie sale de este lugar sin cuestionar la realidad de lo sobrenatural. A lo largo de su carrera, Ed y Lorraine Warren fueron figuras polarizantes en el mundo paranormal. Si bien sus relatos y casos cautivaron a millones, también enfrentaron una avalancha de críticas y acusaciones de fraude que oscurecieron su legado. Una de las principales críticas hacia los Warren es la falta de evidencia concreta para respaldar sus afirmaciones. Científicos, psicólogos y escépticos han señalado que muchos de los fenómenos que documentaron carecen de pruebas verificables. Por ejemplo, en el caso de Amityville, los informes de los Warren fueron desmentidos por investigadores independientes, quienes concluyeron que los eventos sobrenaturales eran inventados o exagerados para generar publicidad. Además, los métodos que utilizaban los Warren, como grabaciones de audio o fotografías, han sido cuestionados. Muchas de las imágenes supuestamente paranormales fueron explicadas como errores de cámara o simples ilusiones ópticas.
Algunos críticos han llegado más lejos, acusando a los Warren de ser oportunistas. Gerald Brittle, autor del libro The Demonologist, que narra la vida de los Warren, afirmó en una entrevista que varias de sus historias fueron embellecidas para aumentar su atractivo comercial. Además, en casos como el Poltergeist de Enfield, algunos testigos aseguraron que los Warren no estuvieron involucrados en la investigación tanto como ellos afirmaron. El juicio de Arne Cheyenne Johnson, conocido como el caso del diablo, me obligó a hacerlo, también despertó dudas. Aunque los Warren respaldaron la defensa de posesión demoníaca, el tribunal rechazó estos argumentos y el caso fue visto por muchos como un intento de llamar la atención mediática. Para los escépticos, los Warren representan el lado más comercial del mundo paranormal. Richard Wiseman, un psicólogo y crítico de lo sobrenatural, declaró: "Sus historias son emocionantes, pero carecen de fundamentos sólidos. Lo que ofrecen es entretenimiento, no investigación científica". Por otro lado, los seguidores de los Warren sostienen que sus contribuciones no pueden ser descartadas tan fácilmente. Para ellos, el trabajo de los Warren ayudó a traer el mundo de lo sobrenatural al ámbito público, brindando consuelo a familias desesperadas. "No necesitas un laboratorio para sentir el mal", comentó uno de sus asistentes, Tony Spera. Ellos estaban ahí para enfrentar lo que otros no se atrevían ni a imaginar. En última instancia, la controversia que rodea a los Warren no ha disminuido su impacto cultural. Para algunos, sus historias son inspiración, para otros son simples cuentos bien elaborados. Pero quizás esa es la esencia de lo sobrenatural. Un terreno donde la fe, el misterio y la duda se entrelazan de manera inseparable. Ed y Lorraine Warren dejaron una huella imborrable en la cultura popular y en el ámbito paranormal. Desde películas icónicas como El Conjuro hasta documentales y libros, sus casos han trascendido generaciones, alimentando tanto el miedo como la fascinación por lo desconocido. Pero su legado es tan controvertido como los fenómenos que investigaron. Los Warren no solo documentaron casos paranormales, sino que también construyeron un puente entre el folclore y el entretenimiento moderno. Sus relatos, aunque cuestionados, han sido la base de un universo cinematográfico exitoso y de innumerables debates sobre la existencia del mal y lo sobrenatural. Más allá de las películas, sus casos han inspirado a investigadores, escritores y hasta videojuegos, convirtiéndolos en símbolos de lo paranormal. En el mundo de la investigación sobrenatural, los Warren ayudaron a legitimar, al menos culturalmente, la idea de que el mal puede manifestarse en objetos, lugares y personas. Aunque no eran científicos, su enfoque religioso y emocional ofreció consuelo a quienes buscaban explicaciones en un momento de miedo o desesperación. Para muchos, su labor fue más espiritual que investigativa, y eso no le resta valor a quienes encontraron esperanza en sus palabras. Ahora, la pregunta que queda es para ti. ¿Eran Ed y Lorraine Warren verdaderos pioneros en la lucha contra lo paranormal o simples narradores de historias extraordinarias? ¿Es posible que haya algo de verdad detrás de los mitos o estamos frente a un caso de marketing brillante en un tema que naturalmente genera interés y misterio? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber, ¿fraude o realidad? Al final, el verdadero misterio radica en lo que cada uno de nosotros está dispuesto a creer. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo paranormal. Si te gustó el episodio, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a Dosis de Ficción en YouTube y Spotify. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Y recuerda, en el mundo de lo paranormal, nunca está de más cuestionar lo que vemos o lo que creemos saber. Hasta la próxima.